Vamos a pasar al último objetivo de control, que sería el de la robustez, que es que aunque haya cambios en los parámetros del proceso, nuestro sistema se siga comportando de manera satisfactoria. Aunque algo cambie la respuesta, pero al menos tiene que seguir siendo estable. Porque si no, cuanto más puedan variar esos parámetros del proceso, o a lo mejor el modelo que hemos utilizado para hacer el diseño del controlador había errores de modelado, bueno, cuanto menos sensible sea a esas variaciones, pues más robusto se dice que es el sistema. Entonces, bueno, se define esta expresión, la función de la sensibilidad de la función t frente a variaciones en la función g, como el ratio entre lo que es la fracción de cambio en t y la fracción de cambio en g. Para que lo entendamos. Yo tengo mi proceso, mi planta que quiero controlar. Estamos utilizando otra vez todavía el lazo de control con alimentación unitaria que vimos al principio. Entonces G, cuando se producen algunos cambios en sus parámetros, lo representamos como G más esas variaciones en los parámetros. Como un delta de G, si queréis llamarlo así. Los parámetros pueden ser en una ganancia, en una constante de tiempo. Entonces, como es una función de transferencia, no podemos ponerle como más una constante, sino que ponemos aquí otra expresión. Esto de aquí representa la variación que se produce en G. Si calculamos la función de transferencia en lazo cerrado, que era T, la función de sensibilidad complementaria de I frente a R, pues será esto, T más la variación que se produce en T. Y esa es la que se obtiene al obtener esta expresión de aquí. Pues bien, definimos esa sensibilidad de T frente a cambio en G como la fracción de la variación que se produce en T dividido por T, que es la original, todo ello dividido de la variación que se produce en G con respecto a G. O sea, serían, digamos, las variaciones que se producen en T de forma relativa partido por las variaciones relativas que se producen en G. Entonces, bueno, este de aquí, este G pasa arriba multiplicando y este de aquí pasa abajo dividiendo. Nos queda esta expresión y se puede demostrar que esta expresión es igual a esta. Y esto de aquí, si recordáis, es igual a la función de sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto entonces? Que si yo tengo una variación en G, digamos, la fracción de cambio que se produce en G, que sería esto, pues si yo quiero ver la fracción de cambio que se produce en mi función de transferencia de lazo cerrado t con respecto a t, eso es igual a la función de sensibilidad por esta fracción de cambio relativa que se produce en G. Entonces, a mí lo que me interesa desde el objetivo de control de robustez es que esto sea pequeño, que aunque haya cambios en G, no afecten a mi función de transferencia en lazo cerrado. Entonces me interesa, por eso, que G, o sea, perdón, que S, pues sea bajo. Cuanto más bajo sea S, más robusto será el sistema a los cambios, a los parámetros del proceso G. ¿Y de dónde viene esta demostración? Esta demostración, bueno, ¿de dónde viene esta demostración? ¿De dónde viene esta expresión de que esto es S? Eso se puede demostrar asumiendo que, de forma aproximada, este cambio, que los cambios que se dan en T partido por los cambios que se dan en G, viene a ser aproximadamente igual a la derivada de T con respecto de G. Entonces, bueno, si queréis lo vamos a ver. Recordamos que T es igual a GK partido de 1 más GK. Pues bien, si yo tengo la derivada de T con respecto de G, pues me quedaría derivada del primero, que es K, por el segundo sin derivar, menos derivada del segundo con respecto de G, que sería K, por el segundo, o sea, por el primero sin derivar. Y abajo, 1 más GK elevado al cuadrado. Bien, operando aquí, fijaros que me quedaría K arriba, y aquí me quedaría KGK menos KGK, que se va, que es 0, 1 más GK, todo ello al cuadrado. Bien, ya tengo cuánto vale esto. Si yo ahora multiplico por G y divido por T, esta expresión, ten en cuenta que T hemos dicho que era G por K partido de 1 más GK. Esta G con esta G de aquí se van.
Y aparte esto lo tenía que multiplicar por derivada de t con respecto de g. Y este de aquí, con uno de aquí que estaba esto al cuadrado, se me va. Con lo cual, esta acá y esta acá también se me va. ¿Y qué me queda? 1 partido de 1 más gk, que es igual a s. De ahí viene un poco esta expresión. Pues bien, con realimentación, una de las ventajas que tiene el sistema de control en lazo cerrado es que el sistema se vuelve menos sensible a estas variaciones en los procesos, en los parámetros del proceso, frente a lo que sería el control en lazo abierto. Por ejemplo, si la ganancia esta que hay aquí abajo fuese igual a 100, pues significa que un cambio, por ejemplo, del 10% en la ganancia de G, ya digo, por la expresión esta que hemos obtenido antes, de que las variaciones que se producen en T son igual a S por las variaciones, digamos, que se producen en G, pues si se produce una variación del 10% aquí, en G, esto habría que dividirlo por 100. Luego al final significaría que la variación que se produce en la respuesta del sistema en lazo cerrado va a ser del 0,1% en la ganancia en lazo cerrado. Frente a que en lazo abierto, una variación del 10% en la ganancia se transmitiría en la salida en una variación del 10% en la ganancia del sistema, si estamos en lazo abierto. Sin embargo, si estamos en lazo cerrado, como al final tendríamos aquí que se divide por 1 más gk, digamos, la ganancia en lazo cerrado se va a ver menos afectada. Entonces, bueno, eso se puede ver con un ejemplo. Ya vimos en el tema 1 un ejemplo parecido, pero en ese ejemplo era con la velocidad de crucero de un coche y veíamos cómo el sistema en lazo cerrado, frente al lazo abierto, rechazaba las perturbaciones. De hecho, el lazo abierto no rechazaba las perturbaciones externas que se producían. Sin embargo, el lazo cerrado era mucho más inmune a esas perturbaciones externas. Aquí lo que vamos a ver es una variación en el parámetro. Este sistema de aquí sería un sistema en lazo abierto, ¿vale? Tenemos la referencia, ponemos una ganancia de 0,1, esto es nuestro proceso. Y como vemos esto, cuando se da aquí un escalón unitario, damos un escalón, 1 partido por S, a la salida, pues lo que obtendríamos en la ganancia estacionaria, nos quedaría que sería 0,1 por 10, 1. Con lo cual esto al final tendría 1. De hecho, esa es la gráfica esta aquí que tenemos azul. Bien, vamos a suponer que se produce un incremento del 10% en la ganancia del proceso. Y por tanto, en vez de ser 10, es 11. Ahora la ganancia, si os dais cuenta, sería 1,1, la ganancia estática. Haciendo el límite cuando se tiende a 0, nos quedaría que sería 1,1. Por tanto, si yo le doy una entrada a escalón unitario, la salida se me va a 1,1, que es esta. Entonces, de 1 a 1,1 hay un incremento en la salida, en la ganancia del proceso del 10%. Luego se ha transmitido el mismo porcentaje de variación que se produjo en el proceso, se ha transmitido a la salida. Por eso se dice que tiene un 100% de sensibilidad. Ahora vamos a ver qué pasa, por el contrario, cuando cogemos y utilizamos un sistema de control en lazo cerrado, donde ajustamos que lo que sería 1 más gk sea igual a 100. ¿Vale? Entonces, bueno, como tengo aquí este proceso, 10 partidos de S más 1, yo le voy a poner una ganancia de 9,9. En este caso, si yo calculase la función de transferencia en lazo cerrado, me va a quedar que esta. Y entonces se ve que la ganancia estacionaria que me queda, cuando S tiende a 0, es de 0,99. Entonces, fijaros, y si ahora cojo y produzco esa misma variación en el parámetro de la ganancia del proceso, de un 10%, la función de transferencia que me queda ahora al hacer el sistema de control en lazo cerrado, la realimentación, es esta. Algo me cambia. Y la ganancia estática de eso, que sería 108,9 partido de 109,9, es igual a 0,9909. Como vemos, esta ganancia estática y esta ganancia estática del sistema de control en lazo cerrado son prácticamente iguales. De hecho, aquí tenéis la salida y prácticamente son iguales, no se diferencia prácticamente en nada.
De hecho, porcentualmente, esta variación de un 10%, al final se ha transmitido la salida no en el 100% como antes, sino solamente en el 0,1%. Con lo cual, el sistema enlazo cerrado, y eso es lo que se quiere mostrar con esta presentación, es que es mucho más insensible a, a las variaciones en los parámetros del proceso, si está bien ajustado el lazo de control, frente a lo que sería un control en enlazo abierto.